El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Cato Institute. También está con nosotros Marcos Falcone, investigador de la Fundación Libertad en Rosario y profesor de la UCEMA en Buenos Aires. Y desde Madrid nos acompaña Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, la consultora Free Market International y académico asociado del Instituto Cato. Estamos hoy día muy interesados en conversar las implicaciones de este giro que ha dado la política comercial de los Estados Unidos y qué significa esto no solo ya para España, sino también para el sistema mundial de la globalización. Lorenzo, gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias por estar hoy aquí, que me parece un momento muy interesante. Quisiera preguntarte, ¿qué implicación tiene que Estados Unidos, que ha estado en el centro de este orden económico mundial y con ese liderazgo empujando por, digamos, mayor apertura comercial, al menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, qué significa lo que ha sucedido durante la última semana? Al momento de grabar, por cierto, este programa, el presidente Trump acaba de anunciar una pausa de 90 días para la aplicación de la mayoría de los aranceles. No sabemos cómo va a ir evolucionando esto, hay mucha incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados, pero de lo que sabemos hasta ahora, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que Estados Unidos ha abandonado la agenda de los últimos 80 años, que se había caracterizado por una política de apertura y liberalización de los intercambios económicos internacionales. Y que ese proceso de liderazgo de Estados Unidos durante 80 años se tradujo en el mayor poder económico y crecimiento económico de Estados Unidos en su historia y también en un progreso inédito, inaudito en la historia de la humanidad. Que Estados Unidos rompa con esa tradición que se ha traducido en mayor libertad y prosperidad para todos, para volver a un mecanismo de proteccionismo caduco, mercantilista, que empobrece a todos, empezando por el país que impone los aranceles, que es Estados Unidos, resulta algo gravísimo. Introduce un elemento de incertidumbre extraordinaria y, además de eso, lo que rompe son la fiabilidad de los compromisos. Es decir, el abandono de Estados Unidos de la agenda de libre comercio internacional supone algo gravísimo en un mundo complejo e incierto como el que estamos, que tiene repercusiones muy graves, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político en el medio y en el largo plazo. Estados Unidos ha dejado de ser un país fiable, ha grabado a aliados con los que tiene tratados comerciales que tenían prácticamente aranceles cero las importaciones de productos americanos. Es realmente inconcebible y es una muestra de ignorancia económica y responsabilidad política con consecuencias muy negativas para todos los que creemos en la libertad y en el progreso de la humanidad. ¿Cómo se está viendo desde Europa este golpe de timón? Es decir, obviamente no de manera positiva, pero probablemente ha habido bastante debate de cómo debe responder Europa. ¿Cómo han sido los debates? ¿Qué crees que debe hacer el continente? Europa no existe en estos momentos. Europa es una coalición de estados independientes con unas divisiones profundísimas respecto al orden económico y al modelo social que debe presidir el futuro de Europa y con una superestructura que es la Unión Europea burocrática que está absolutamente al margen de la realidad. Dicho eso, el shock que ha producido la política arancelaria, el anuncio de la política arancelaria americana, hay dos tesis. La tesis que yo creo que es un error descomunal, que es la tesis que se aplicó y se llevó a la práctica en los años 30 del siglo pasado, que es responder a los aranceles americanos con represalias y con subida de los aranceles europeos. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos decida pegarse un tiro en su pie y, por lo tanto, aplicar una política que se traduce en menor crecimiento para América,
en lesión clara para los intereses de los consumidores americanos y en abandono de los principios que han hecho grande América en estos últimos 80 años, nosotros no debemos tener correr a jugar esa partida. Yo creo que Europa en estos momentos, si fuera una Europa inteligente y tuviera un concepto amplio de lo que es el orden internacional, debería, entre comillas, llegar o intensificar su política de libre comercio con los países que son castigados por los aranceles. Una Europa en estas circunstancias, ante unos Estados Unidos que parecen replegarse y salirse de lo que es la economía y el comercio internacional, podría aprovechar y debería aprovechar ese momento para promover un gran acuerdo de libre comercio con el resto de los estados. ¿Es eso posible? Muy difícil, porque aquí juega también el elemento político nacionalista en los países europeos, y es la tentación irresistible de responder a las medidas arancelarias con represalias. Y tenemos la experiencia horrible de los años 30. Eso lo hizo Estados Unidos en los 30 con la Smoot-Hawley Act, y Europa le respondió a los estados europeos con una subida masiva de aranceles. Eso se tradujo en una crisis económica europea muy profunda en los años 30 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se repetiría un escenario de esos. Esto es una enorme oportunidad para que Europa pudiese liderar, si quisiese, el libre comercio a escala global. ¿Qué tal, Lorenzo? Te saluda Marcos desde Buenos Aires. Acá es hora de café en este momento, no es hora de whiskies y habanos, pero mientras estamos en ese contexto, te quería preguntar, vos decías recién Europa no existe, ¿no? Y un poco porque no quiere existir, imagino, pero la pregunta es, ¿podría existir? Y si no es Europa, ¿podría existir alguien más? Por ejemplo, China, desde tu punto de vista, ¿podría aprovechar esta retracción voluntaria de Estados Unidos, este tiro en el pie que quiere pegarse para de repente aparecer como una adalid del libre comercio? ¿O ves al resto del mundo tan paralizado como Europa? Yo creo que, vamos a ver, China ha utilizado durante los últimos 30 años su apertura a la economía internacional como un potentísimo motor de su desarrollo y de su prosperidad. Dicho eso, hay un momento determinado en que el modelo económico, el modelo político e institucional chino le impide avanzar hacia una política, digamos, de libre comercio activa, porque es una política que supone quitar poder al Estado partido. Entonces, no veo a China con la capacidad de convertirse en el adalid del libre comercio frente a Estados Unidos. Bajo ningún concepto. Dicho eso, van a utilizar enormemente ese discurso, diciendo que ellos, frente al proteccionismo norteamericano, se convierten en los valedores del libre comercio. De hecho, estamos viendo cómo los diversos medios de comunicación chinos a lo largo de estos días están reproduciendo en las redes intervenciones de Ronald Reagan, viejos posts de Ronald Reagan, defendiendo el libre comercio y enfrentándola a la política trumpiana. Pero es decir, China no tiene los rasgos ni las características suficientes para promover un mecanismo de libre mercado. Toda su estrategia, y sobre todo acentuado desde la llegada de Xi Jinping al poder, es una parálisis en el proceso de apertura. Vemos un control mayor de la economía china del que existía con anterioridad a su llegada al poder, y es verdad que China no actúa en los términos por los que entendemos nosotros el libre comercio, es decir, con criterios económicos y financieros. Es una estrategia normalmente al servicio de los intereses políticos y estratégicos del Estado partido. En ese escenario, yo no veo a China jugando ese papel. Me parece muy complicado. Lorenzo, quería preguntarte, porque ha habido mucha discusión en los últimos días acerca de la probabilidad de una recesión mundial. No sé cómo lo ves tú, incluso si, digamos, esto no es tan drástico como parece y se reducen un poco o se pausan. ¿Cómo ves el panorama del crecimiento económico para Europa y, digamos, a nivel mundial? Bueno, yo creo, en mi opinión,
si la política arancelaria que ha desplegado el presidente Trump se lleva hacia adelante, yo veo muy complicado que los Estados Unidos eviten un proceso de recesión, y no solo de recesión, sino de una recesión inflacionaria. Y la subida de los precios internos para los consumidores van a reducir obviamente su renta disponible y su capacidad de consumo. El aumento de los costes de producción para las empresas norteamericanas, que aproximadamente el 50% de las importaciones estadounidenses son inputs que utilizan las empresas norteamericanas para fabricar en Estados Unidos, eso supone un choque de oferta brutal que va a tener, en mi opinión, sin ninguna duda, una contracción muy importante de la economía americana, y no es descartable en absoluto una recesión. Respecto a Europa, es obvio, sobre todo la eurozona y los países que son más sensibles al comercio con Norteamérica. En concreto, en Europa, un país pequeñito pero muy dinámico como es Irlanda es uno de los principales países afectados por los aranceles. Alemania está en una situación de una debilidad económica brutal y es una economía fundamentalmente exportadora, con lo cual los aranceles, y en concreto los introducidos a la industria automovilística, le van a causar un perjuicio extraordinario. Con lo cual yo veo muchas posibilidades de que la unión monetaria, los países de la unión monetaria entren en recesión, con lo cual obviamente el resto del conjunto de Europa, los países, los 28 de la Unión Europea, tienen muchas posibilidades de entrar en un proceso recesivo. Tengo una pregunta general para Lorenzo, para Gabriela, para Ian, a ver quién quiere responder, porque una de las cosas que se viene viendo en los últimos días, una de las argumentaciones, si se quiere, defensivas de Trump y de esta locura proteccionista, es que en realidad todo es mentira, que todo es un bluff y que en realidad Trump está jugando para presionar a China solamente y no al resto del mundo, o que en realidad busca subir los aranceles para después bajarlos, y hay algunas teorías que veo incluso en gente que a veces piensa como yo, que piensa como nosotros, que dicen, no, no, en realidad no pasa nada con esto es solamente una amenaza, y en realidad Trump entiende que el proteccionismo es malo para Estados Unidos y para el mundo, ¿no? ¿Alguno de ustedes cree en esa teoría? ¿Ustedes creen que todo esto puede ser simplemente un bluff? ¿O creen que no y que Trump realmente cree lo que está diciendo? Vamos a ver, perdón, Lorenzo. vamos a ver. Esa es una tesis que en España manejan alguna gente, en efecto, que piensa como nosotros, que esto es, en efecto, un instrumento táctico para buscar el verdadero deseo de Trump, que es un hombre del libre comercio y que lo que quiere es una bajada general de aranceles para lograr un comercio libre. Los antecedentes del personaje no le acompañan. Él se ha definido tradicionalmente como I am a tariff man. En segundo lugar, él ha dicho repetidas veces que las guerras comerciales le gustan y que es fácil ganarlas. Desde este punto de vista, yo creo que Trump, equivocadamente, porque tiene, en mi opinión, una ignorancia económica proteica, cree que el proteccionismo es bueno para el desarrollo de la economía norteamericana. Y ahí avala y utiliza argumentos que son absolutamente falaces, como es su héroe, el viejo presidente McKinley, que es el héroe de Trump, que hay que recordar que cuando empieza su segundo mandato, uno de los primeros elementos que planteaba en su agenda era abandonar las políticas proteccionistas tan agresivas de Estados Unidos, y al pobre no le dio tiempo porque después de hacer su famoso discurso de 1901 en Buffalo fue asesinado. Yo creo que él se lo cree, y además que él piensa equivocadamente y contra toda evidencia empírica y contra los fundamentos básicos de la economía, que la forma de que Estados Unidos mantenga su poder económico y su hegemonía global es con una estrategia proteccionista que empobrezca a los demás. Y yo creo que eso se lo cree de verdad. Y el equipo que tiene alrededor, incluyendo a ese personaje singular de Peter Navarro, que no sé en qué facultad o texto dice las estupideces que dice, que son de una ignorancia proteica, piensa en eso. Él se lo cree. Y yo creo que se lo cree de verdad. Y los resultados ya los estamos viendo. Es decir, esa política gloriosa, lo que te está descontando los mercados,
te anticipan una drástica caída de la contracción de la economía global, incluida, por supuesto, la americana. Va a ser muy difícil que dé marcha atrás. 80 años, sin posibilidades de reelección, aunque haya dicho que podría ir un tercer mandato, con una visión mesiánica del poder, sin contrapesos efectivos, es muy difícil que un hombre con su personalidad y sus características dé marcha atrás. Yo no le veo ninguna evidencia de que él quiere negociar un mundo de comercio que sea más libre. Él siempre ha sido claro de que cree en el proteccionismo. Y me parece que la gente que dice que es un gran negociador, que eso es lo que está buscando, no es el mismo presidente o la gente que está es cercana a él, sino gente que antes se identificó como liberales en términos comerciales y ahora están buscando alguna manera para justificar estas medidas, pero si fuera el caso, sería una estrategia muy incoherente, porque el mismo presidente dice que los aranceles son para recaudar fondos y así poder reducir los impuestos por otro lado. O sea que tienen que ser permanentes, no pueden ser reducidos después de imponer, de elevarlos. Y de la misma manera sirven, según el presidente, para que vengan las empresas a poner, a armar fábricas en Estados Unidos, invertir en Estados Unidos. Por lo tanto, no se trata de elevarlos por un periodo de tiempo corto o mediano plazo para después reducirlo, ¿no? No veo ninguna evidencia ahí. Y es parte de la incoherencia de la propuesta de Trump, que, que sus aliados están diciendo cosas que no tendrían sentido dentro de de la visión de Trump. Y en la línea de lo que dice Ian, me parece importante añadir un comentario que debía ser irónico como no humorístico. Vamos a ver, si de lo que se trata es de que los aranceles se traduzcan en una mayor recaudación para las arcas públicas norteamericanas, lo normal sería bajarlos porque aumentaría el flujo. Es decir, si los aumentas, obviamente los ingresos procedentes de los aranceles, por definición, van a bajar. Y en segundo lugar, tenemos una evidencia que es muy interesante y que conviene recordar para los que creen que esto es un instrumento en favor del libre comercio y tal. Hay un estudio de Bayard, del Peterson Institute for Economy, que hace un repaso muy exhaustivo de las medidas arancelarias introducidas desde el año 70 hasta el año 94 en Estados Unidos con la idea de modificar o, teóricamente, forzar a los gobiernos con políticas arancelarias más agresivas a reducir los aranceles. Ese estudio exhaustivo demuestra que al final del periodo, después, el resultado ha sido que el éxito para cambiar políticas sobre base 100% fue un 17%. Es decir, los aranceles no obligan, aunque uno quisiera jugar a favor del libre comercio, como una presión efectiva para bajar las barreras arancelarias. De la misma manera que hemos visto que las sanciones económicas han sido tradicionalmente ineficaces para producir cambios de régimen en el pasado. Yo creo que no hay ninguna duda de que vamos a un mundo en que van a haber aranceles más altos en Estados Unidos y contra Estados Unidos. No sé si eso se va a quedar en 10% o si va a ser 50% o 60%, pero eso es a lo que va el mundo, y me parece que esa parte es lo que está buscando Trump con las medidas que ha tomado estas semanas. Estoy de Bueno, acuerdo. yo solo agregaría que a pocos días del tal llamado Día de la Liberación, se puede decir que ya ha sido expuesto, o como se dice en inglés, algunos países have called their bluff, o sea, ha sido expuesto porque ya si fuese una herramienta de presión, ya algunos países salieron a anunciar que reducirían sus aranceles a 0%. E incluso en ese caso, eso no ha derivado en una revisión del arancel por parte de Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, de Israel, que un día antes del anuncio se redujo a 0, igual obtuvo un arancel de 17%,
Tenemos el caso también, y hay casos paradójicos, por ejemplo, un país conocido por su proteccionismo como Brasil obtiene un arancel superior a un país conocido por su apertura comercial como Singapur. Y es porque, bueno, como se ha reportado, la determinación de esos aranceles anunciados aquel día no tenían relación alguna con los aranceles que esos países cobraban. Entonces, realmente, si fuese algo que pretende llegar hacia un comercio más libre, ya hubiese habido acciones que correspondieran a esa voluntad de mayor apertura por parte de determinados países, y no ha sido el caso. Y tenemos un caso cómico en este disparatado ejercicio de aranceles, que los aranceles más altos en el global se producen para un país que indiscutiblemente causa un enorme daño a la economía americana y a la seguridad nacional, que es Lesoto. Lesoto es el país del mundo en el juego en el que los aranceles que ha impuesto o que ha anunciado Mr. Trump es más alto. Sin duda, Lesoto es una amenaza para la seguridad y la prosperidad americana. Es fantástico. Esto es una chapuza incomprensible en la primera potencia económica del mundo, en un país serio como Estados Unidos, que este juego de tablas arancelarias de quinta, que no lo hace ni un alumno de primero de economía, se haya convertido, entre comillas, en la guía de la política comercial estadounidense. Es que no se da crédito. Es decir, es incomprensible. Yo estoy perplejo por la feroz ignorancia de estos planteamientos. Y luego lo que decíamos, países con tratados comerciales con aranceles del 0,79% de media de las importaciones americanas se lo ha subido. Es decir, no entienden nada. Y esto no es gravísimo. Lo que me causa gracia de toda esta discusión es que en realidad cuando nosotros vemos cómo se calcularon estos aranceles a distintos países, en realidad no tiene que ver el cálculo con el arancel efectivo que ponen los otros países, sino que tiene que ver con la cantidad de déficit comercial, digamos, que tiene Estados Unidos con dichos países, ¿no? Que es algo así como si nosotros esperáramos que a cada lugar al que vayamos le vendamos algo a cambio de algún otro producto. Es como si yo fuera al supermercado y tratara de venderles mis servicios como politólogo para que me den algo de comida, lo cual es un disparate. Yo prefiero tener déficit comercial con un montón de servicios que yo no podría hacer por mí mismo, como Claro. cortar pelos, que durante la pandemia no lo pude hacer. Traté de hacerlo, me salió bastante mal. Entonces yo prefiero ir al peluquero y tener un déficit comercial con el peluquero. Pero mi pregunta es, también para Gabriela, ¿no? Que publicó un artículo sobre este tema en estos días, ¿de dónde sale esta obsesión por la balanza comercial, ¿no? Por el hecho de tener que venderle a alguien lo mismo que le compro, pero nunca, digamos, nunca menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la creencia detrás de esa obsesión? Además que no sé qué controles adicionales tendrían que implementarse en la economía estadounidense para asegurar una balanza comercial equilibrada con cada uno de los países alrededor del mundo. Porque parece ser que ese es el objetivo final. Eso también es algo que o al menos yo no lo había entendido que era un objetivo de esta administración, no es un tema tanto de aranceles, sino más una fijación con equilibrar la balanza comercial de productos, porque excluye los servicios, con cada nación alrededor del mundo. No sé qué más, parece a simple vista algo imposible. Y una variable fundamental que los trampianos intentan hacernos olvidar y que muchos de los partidarios de esta política ocultan. O sea, por definición, primer capítulo de introducción a la teoría del comercio internacional. Si un país ahorra menos de lo que gasta e invierte, por definición va a tener siempre un déficit comercial. Y ese déficit comercial ha de ser financiado importando capital exterior. Es imposible tener superávit comerciales con un mismatch, con una diferencia radical entre lo que es la tasa de ahorro nacional y los niveles de gasto e inversión. Entonces,
Y eso no ha impedido a Estados Unidos, que lleva registrando déficits comerciales de los últimos 50 años, tener un comportamiento económico muy bueno si lo comparas con los países del G7. Es de ignorancia proteica, pero eso nos lo enseñaban en primero de teoría del comercio internacional. Es incomprensible. De Y hecho, así se volvió rico Estados Unidos durante el siglo claro, XIX, como tantos otros países que ahora consideramos ricos y como tantos países en desarrollo que están tomando medidas de apertura y de libre mercado y están creciendo por consecuencia. Ese es el modelo de crecimiento. yo con mi editor de libros, es decir, que dicho eso vende bastante poco, pero dicho eso, yo con mi director de libros tengo un superávit comercial. Y ese superávit comercial se traduce en que obviamente él es mucho mejor que yo a la hora de publicar y distribuir mis libros. Si yo lo hiciera, obviamente no tendría ventaja competitiva. Y tengo un déficit comercial que me acabo de operar de los ojos con mi oftalmólogo. Es decir, es ridículo. Es decir, es no entender nada. Y repito, no puedo, Ian, tú que estás en Estados Unidos, no puedo entender cómo principios básicos de la economía, esta gente no los entiende. Bueno, ¿qué quieres que yo te diga? Si yo tampoco sé cómo es que una persona como Trump tenga asesores que le digan que está bien pensar que los déficits son un problema y que representan un saqueo. O sea, es verdaderamente retrógrada decir además que por esa razón a Unidos le ha ido mal, cuando toda la evidencia muestra lo contrario. La retórica del presidente Trump es retórica de, de de dictadores y regímenes tercermundistas de hace 30 años que eran fracasados por tener ese pensamiento. Y esos países han abandonado ese tipo de pensamiento hace décadas. Es impresionante que Estados Unidos tenga un líder que piense eso. El otro día estuvo en la Casa Blanca el primer ministro de Israel, que redujo sus aranceles como respuesta, y él prometió que tendrían libre comercio entre los dos países, cero aranceles, y que además eliminaría el déficit comercial. O sea, está prometiendo las dos cosas a la vez. Estoy seguro que Netanyahu sabe la estupidez de poder prometer eso bajo un régimen de libre comercio, pero lo está diciendo ante Trump, que se la cree. No puedes tener libre comercio y a la misma vez manejarlo si es que hay un déficit. Es incompatible. Sí, además, También, y ya, también hay mucha gente que creo que olvida que el comercio es entre personas, no entre países, y entonces eliminar el déficit comercial no solo, o sea, implica que los gringos o estadounidenses que están comprándole a los israelitas vean restringida su libertad para hacer esa decisión de comprarle a los israelitas, y a su vez que los israelitas, los comerciantes o exportadores israelitas, se restrinjan voluntariamente y decirle a los gringos que quieren comprar sus servicios y productos, decirles, no, no te vendo. Es algo sumamente contrario a la naturaleza de personas normales. lo de contrario a la naturaleza de personas normales que dice Gabriela me parece magnífico, porque esto es realmente una política de psicópatas. Entonces yo creo que más que consultar libros de texto deberían ir al diván del psicoanalista para que lograse entender realmente lo que están haciendo. Bueno, ¿qué posibilidad hay, Lorenzo? Tú dijiste que lo que debe hacer Europa es no poner nuevos aranceles, pero ¿qué posibilidad hay, que es lo que yo he estado aconsejando a ciertos países en América Latina, que es de liberalizar sus propias economías más como respuesta, dinamizar su economía ante estas dificultades que está imponiendo Estados Unidos? ¿Existe esa posibilidad en Europa? Lo que acabas de decir es crítico. Vamos a ver, tú tienes un shock de oferta, ¿no? Y un shock de oferta, que es un aumento de costes, que es de lo que se traducen los aranceles, eso se combate con el manual, reduciendo costes.
Eso es reduciendo impuestos, reduciendo regulaciones, reduciendo burocracia y, por lo tanto, dando mayor libertad a la economía, incluyendo, obviamente, introducir competencia en los mercados. Eso en Europa es terriblemente complicado. Es decir, no hay ninguna voluntad de reducir el tamaño del Estado, no hay ninguna voluntad de reducir la presión fiscal, no hay ninguna voluntad de reducir las regulaciones. El modelo económico europeo es un modelo económico socialdemócrata, con muy poca capacidad de autorrenovación, aunque sea un shock, porque Europa es como el bajo imperio romano. Somos demasiado viejos, demasiado ricos, hemos olvidado los principios que hicieron posible nuestra prosperidad y no hay ningún líder europeo que enarbole las ideas que estamos defendiendo. Y a eso te unes, que es muy divertido, toda la cohorte de la extrema derecha europea, que son todos trumpianos, y les están, obviamente, como diría en España, dando por el trasero. Entonces, no existe en Europa una bandera de reforma en la línea que dices, y veo muy difícil que exista. Merck, el nuevo canciller alemán, en ese sentido es un tipo de confianza, pero tiene una posición débil porque tiene una coalición con un partido socialdemócrata que está muy caído y muy amenazado por la izquierda en términos de votos, con lo cual le va a ser muy difícil aplicar sus medidas. Francia, Macron es un petit Napoleón, es un pequeño payaso encantador, y entonces si Europa no tiene un liderazgo como hubo en los años 80 y 90 que juegue esa partida. Lorenzo, en tu artículo que hemos reproducido para el Cato esta semana acerca del Día de la Liberación, entre comillas, recordás bueno, que es increíble la afirmación trumpiana de que la eliminación de los aranceles causó la Gran Depresión, ¿no? Entonces, pienso que quizás sea una buena idea recordarle un poco a la audiencia qué es lo que nosotros podemos aprender de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que sí pasó? ¿Qué sí podemos afirmar? Vos hace un rato hablabas, citabas un estudio acerca de los aranceles en la segunda mitad del siglo XX, pero digo, en la historia en general, ¿qué es lo que podemos aprender acerca del proteccionismo y sus consecuencias para los países y para el resto del mundo? No, lo que apuntas es muy importante y en efecto hay que recordarlo. Solo tenemos un antecedente en una economía global con una intensidad brutal de medidas proteccionistas como sucedió ahora en los años 30 del siglo pasado. La idea de que la Smoot-Hawley llegó tarde, que es lo que dijo Trump en su discurso en el Jardín de las Rosas, y que eso evitó, no llegó tarde para evitar los efectos de la Gran Depresión, o sea, eso es de analfabetismo crónico. Toda la historiografía económica contemporánea, da igual del signo que sea, demuestra con una claridad meridiana que la brutal subida de aranceles que se produjeron en Estados Unidos en los años 30 desencadenó una guerra comercial que tuvo dos efectos demoledores, que es agudizar los efectos de la Gran Depresión y extenderlos al resto del mundo. Eso es así y eso es indiscutible. Entonces, si volvemos a repetir un escenario de esa naturaleza, vamos a entrar en un escenario terriblemente complicado con pérdidas brutales de bienestar, de nivel de vida de los ciudadanos del mundo desarrollado. Y la pregunta es, ¿por qué? No tiene ninguna lógica ni económica y la evidencia empírica demuestra que esas políticas han producido siempre efectos desastrosos, en especial además para aquellos a los que Trump dice defender, entre otras cosas, que son los trabajadores, las clases medias y tal. Son los grandes perjudicados por los aranceles. Un ciudadano medioamericano dedica un 30% a productos básicos de su renta disponible o de su presupuesto. Una subida de los aranceles se traduce en subida, obviamente, de los precios internos. Eso lesiona su nivel de vida. Es decir, no tienen ni idea. Y es curioso que estemos reproduciendo un debate que creíamos definitivamente apartado y olvidado después de la desastrosa experiencia de los años 30, de la que Estados Unidos aprendió
y por eso puso en marcha la agenda de liberalización del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que se tradujo en el máximo periodo de expansión y prosperidad de la historia de la humanidad. De hecho, solamente después de que se impuso esos aranceles de Smoot-Hawley, eh, se elevó el desempleo en Estados Unidos a 2 dígitos. Antes no era tan alto, obviamente por consecuencia de esas y las represalias que ocurrieron alrededor del mundo. Y tenemos un ejemplo curioso del tema de los aranceles. Ya tenemos la experiencia, y que fue mucho más limitada, de que en 2018 y 2019 la introducción de aranceles por parte de la administración Trump redujo las exportaciones norteamericanas. Es decir, la gente que importa y compra con dólares, esos dólares los emplea o bien en comprar productos americanos o bien en invertir en activos americanos. Es decir, es absurdo pensar y falso pensar que esa dinámica empobrece a Estados Unidos cuando la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. Estamos asistiendo a un fenómeno de irracionalidad absoluta. Y en ese fenómeno de irracionalidad es muy complicado introducir criterios de racionalidad. Es Las un, emociones es, juegan. es un pensamiento de suma cero. Si hay déficit es porque el otro se está aprovechando. Nunca se queja Trump de los superávits comerciales que tiene Estados Unidos y por supuesto no sería evidencia de que Estados Unidos se está aprovechando de otros países. Pero eso es seguir la lógica. Tú mencionaste hace un ratito la nueva derecha en Europa. Quisiera que nos hables un poco más de eso y cómo están interpretando estas medidas de Trump, porque obviamente pega a España, pega a Francia, pega a Italia. ¿Cómo ven a su aliado estadounidense y el impacto que está teniendo sobre sus propios países? La nueva derecha europea está absolutamente sorprendida y silenciosa ante la agresión arancelaria de su Dios. Pero obviamente no va a decir ni absolutamente nada. Al final la culpa la tienen los woke, y esto está muy bien combatir a los woke. La culpa la tiene la Unión Europea, que son unos peligrosos proteccionistas. Es la patada hacia adelante para huir de una responsabilidad enorme. La excepción es Meloni. La nueva derecha europea, la alt-right esta, que es proteccionista, nacionalista, autoritaria, son wokistas de derechas. Meloni es la excepción. Ella no está en el mundo de Orbán, que es, entre comillas, el santo varón y teórico de la democracia liberal de esta nueva derecha, que es mayoritaria en ese segmento de opinión. Meloni es pro-market, es pro-libre comercio y está transitando en una situación muy difícil en la que ella no quiere romper sus relaciones con Trump y cree que puede intentar convencerle ingenuamente de que es factible que el Papá Noel de la Casa Blanca sea más razonable con los términos europeos. Dicho eso, me imagino que a estos señores les pasará una factura enorme su trampismo en los próximos procesos electorales, salvo, obviamente, que los ciudadanos europeos, cosa que no es descartable, sean totalmente irracionales y locos. Lorenzo, otro lugar donde hay silencio, ya que estábamos hablando del silencio de algunos líderes, es en Argentina, ¿no? Desde donde estamos transmitiendo también en este momento. Y es un silencio que parece un poco incómodo, ¿no? Porque, por supuesto, me refiero al presidente Milei, que desde que asumió ha tenido una política exterior, en algunos casos, ambigua, ¿no? Por ejemplo, a su acto de asunción vinieron tanto Víctor Orbán desde Hungría como Volodymyr Zelensky desde Ucrania, ¿no? Lo que ha hecho Milei durante todo este tiempo es cultivar una buena relación con Trump, ¿no? Sobre todo en términos de la reacción
al progresismo de izquierda, ¿no? A los woke, a toda la cultura woke en el marco de la batalla cultural que se da entre comillas, ¿no? Pero ahora hay un silencio que creo que es un silencio incómodo porque Milei, como economista y liberal que es, digamos, estoy seguro de que entiende perfectamente que el libre comercio es bueno para todos, es bueno para el mundo, es bueno para la Argentina. Está intentando integrarse al mundo, pero en un mundo que parece que le va a dar la espalda si es que continúa esta tendencia proteccionista. Y por supuesto que bueno, hay factores internos que explican quizás por qué Milei no está saliendo al cruce, digamos, de Trump, que tiene que ver con que, bueno, Argentina necesita ayuda con su deuda externa, el rol del FMI es muy importante, parece que ya tendrá el apoyo finalmente que requiere y ese apoyo en parte depende de los Estados Unidos. Pero mi pregunta para vos es, ¿te parece que acá hay una oportunidad para algunos liberales que han intentado acercarse en el último tiempo a esta reacción anti-woke, de diferenciarse claramente de Trump en un tema en el que claramente no puede haber conciliación alguna, que es los beneficios del libre comercio están tan unánimemente aceptados por la ciencia económica? Yo creo que el presidente Milei ha hecho y está haciendo una magnífica gestión económica en Argentina. Y no solo una magnífica gestión económica, sino, digamos, un shock de cambio de cultura y mentalidad política en el país. Yo creo que él ha cometido un error, que es el pensar que los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos. Es decir, Milei no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el grueso de la nueva derecha, de la alt-right que pulula por el mundo. Es decir, no solo no tiene nada que ver, sino sus ideas y sus planteamientos son absolutamente contrarios a lo que son los de gente como Orbán, Le Pen, los neonazis del AfD y demás. Claro, el problema fundamental, en efecto, es que en este escenario convertirse en un crítico o en un enemigo, entre comillas, de Estados Unidos o de un personaje como Trump es un problema. Dicho eso, yo creo que al final es obvio que Trump no tiene amigos. A Milei lo ha impuesto aranceles y a todos los países, incluso en los que gobiernan sus socios europeos, también. Entonces, hay que entender que Trump no tiene amigos en el sentido estricto de la palabra. Él concibe las relaciones internacionales como unas relaciones de poder con ganadores y perdedores. Y en esas relaciones de poder de ganadores y perdedores solo puede haber un ganador, que es él. Y por lo tanto, todo el resto de hipotéticos o potenciales aliados son instrumentales. Son personajes, entre comillas, de usar y tirar. Y yo creo que estamos ahí. Entonces, Argentina, ojalá fuese un país mucho más grande y más potente, lo que le permitiría mayor margen de maniobra al presidente Milei en un escenario de esta naturaleza. Pero a mí ahora me parece terriblemente complicado. No veo a Milei bajo ningún concepto plantando, entre comillas, cara a Mr. Trump. Bueno, hablando de Argentina y de Trump, recuerdo lo que se ha venido diciendo en redes un tanto en broma, pero bromas serias, se refieren a Juan Domingo Trump o hablan como se hablaba de un cambio de vibe, que es un término que no tiene una traducción exacta al español, al menos no lo he encontrado. El periodista en redes, Antonetti, decía que detecta una fuerte vibra peronista en estas últimas actuaciones de Trump. Mi pregunta va por el lado bueno, tiene que ver con la nueva derecha, pero en Estados Unidos, si bien se ha apoderado el ala trumpista del Partido Republicano con todo su apego a lo que es la política industrial, el nacionalismo económico en general, parece que eso no se ve reflejado en las encuestas. Por ejemplo, Gallup tuvo una encuesta reciente donde se ve que la gran mayoría de los estadounidenses ven como una oportunidad económica la apertura comercial. Es decir, no es popular el proteccionismo, no parecería. En Europa, que están tan acostumbrados a la apertura, al menos entre ustedes, digamos, dentro del bloque de la eurozona, también se ha hablado del resurgimiento de una especie de nacionalismo. Digamos, este fenómeno
no es extraño para los latinoamericanos, más bien nosotros, digamos, estamos acostumbrados al populismo nacionalista. Esto de aquí, ¿cómo así surge en Europa y en Estados Unidos? En Europa el problema es muy sencillo. Eh, la derecha o el centro derecha tradicional europeo, eh, después de las décadas en las que, digamos, por ser muy sintéticos y muy simplificadores, la influencia liberal emanada de las políticas de Thatcher y Reagan se acaba, y entonces la derecha tradicional se convierte en cómplice del modelo y del statu quo socialdemócrata. Al surgir una crisis, la izquierda europea, que ha entendido esa lección de que el modelo socialdemócrata está acabado, se radicaliza a la izquierda. Y ante la falta de contenido ideológico de cambio y de transformación, como supusieron las políticas de Reagan y Thatcher en los 90, la extrema derecha surge como la única alternativa. Eso ya nos pasó en los años 30, que es la falta de capacidad de las democracias liberales y de los partidos convencionales de dar respuesta a la crisis, produce el aumento de la participación y soporte a los partidos situados en el extremo. Entonces, a eso se une además en la política de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, la Comisión Europea, el proyecto europeo, que era una gran zona de libre cambio y de libertad económica, se ha ido convirtiendo en un ente burocrático cada vez más intervencionista en las políticas domésticas de los países de la Unión. Eso lo que ha generado, sobre todo en los países del centro-este de Europa, que soportaron durante casi 80, más de 80, casi 80 años, entre comillas, la dictadura del Imperio Soviético, les hace emerger aún más el espíritu nacionalista. Entonces, eso es un problema de primera magnitud. El asunto de Estados Unidos lo conozco menos. Ahí yo creo que Ian en ese tema nos puede ilustrar con mayor precisión. Pero Europa, las ideas de la libertad y las ideas de transformación del modelo socialdemócrata están muertas, y entonces la respuesta es por la izquierda radical y por una derecha nacionalista, proteccionista y liberal. Sí, en Estados Unidos el tema es muy parecido. Yo creo que un punto clave fue la crisis financiera que empezó en Estados Unidos y fue global. Acá tenemos un índice de libertad humana y que vemos, ahí claramente podemos ver el nivel de libertad que está creciendo en el mundo, y después de esa crisis empieza a bajar lentamente y después se desploma con la pandemia. Las crisis... eh, hacen que la gente pierda confianza con las instituciones que existen en sus países, y eso ya se estaba dando en los últimos 20 años en Estados Unidos a raíz de las guerras en Medio Oriente, la guerra contra el terrorismo, y finalmente la crisis financiera que explotó en Estados Unidos. Y si uno mira a las encuestas de Gallup y de otros, puedes ver que la confianza en todas las instituciones en Estados Unidos, ya sea el Congreso o los medios o las corporaciones o el Ejecutivo o la Iglesia, todas están en caída hasta llegar a puntos muy bajos. Y cuando no existe confianza en las instituciones, que en realidad son los que median los problemas en la sociedad, ya estás en territorio latinoamericano. Y es en ese momento que surge Trump. Pero antes de eso estuvo Obama, que yo le considero en realidad el primer populista, porque él sí expandió el papel del Estado durante su periodo. Y ahí sí se ve que estaba haciendo cosas que debilitaban el Estado de Derecho. Y, y bueno, eso abre las puertas a un oportunista, a un hombre fuerte como es Trump. Nosotros hemos estado en Estados Unidos, en realidad, viendo una película latinoamericana ya por muchos años.
Lorenzo, para cerrar, quería hacerte una pregunta, ya que hemos estado hablando del mundo, de Europa, de Estados Unidos y quizás no tanto de España, pero aprovechándote que tenemos seguramente audiencias españolas, ¿cómo ves en este momento la situación política y económica específicamente de España, más allá de este contexto proteccionista en el mundo? ¿Cómo están las cosas en España? ¿Qué podemos esperar en el futuro? En términos de, bueno, de si habrá renovación política en España o si seguimos en realidad bajo este camino del socialismo aliado a Podemos, a los independentistas, con todas las consecuencias negativas que está trayendo eso para España. España, desde la llegada de la coalición social comunista al poder, está asistiendo a un proceso no de cambio de gobierno, sino de cambio de régimen. Se están destruyendo de manera sistemática todas las instituciones de la democracia liberal que suponen el control del poder. Y en paralelo se está llevando a cabo una política económica de control creciente de la actividad productiva por parte del gobierno. Los números son aparentemente positivos, un crecimiento del 3,2% sostenido sobre gasto público, servicios turísticos y aumento de la población inmigrante, la productividad bajísima y tal. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es la destrucción de las instituciones de la democracia liberal en España. ¿Cuál es la respuesta a eso? Pues la respuesta a eso tendría que ser, obviamente, que los partidos de la oposición articulasen un discurso de cambio y de transformación de la sociedad española basado en las ideas de la libertad. Y ahí te encuentras dos escenarios. Uno, Vox, que se ha convertido en un partido neofalangista, aliado a todas las corrientes más reaccionarias y liberales de la derecha europea, y un Partido Popular que sigue, entre comillas, adormecido ligeramente en el sueño socialdemócrata. Es decir, yo voy a gestionar mejor lo que hay. Lo que hay no hay que administrarlo mejor ni gestionarlo mejor. Lo que hay que hacer es cambiar un modelo que está acabando con la democracia liberal en España y con la economía y con los escasos restos que tenemos de libertad económica. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Es decir, el sistema electoral español, con un Vox extrema derecha con 40 diputados, te moviliza absolutamente a la izquierda. Un socialdemócrata moderado que detesta a Sánchez, ante la hipotética posibilidad de un gabinete entre el Partido Popular y la extrema derecha, va a votar a Vox. Con lo cual estamos en un escenario en el que cualquier cosa puede suceder y en la que no está claro, a pesar de la deriva lamentable del país, que sea posible un cambio de gobierno en un escenario, en un tiempo prudencial. Bueno, Lorenzo, te queríamos agradecer por acompañarnos en esta edición. Hemos estado comentando en esta edición del Cato Podcast qué implica esta nueva política comercial proteccionista de los Estados Unidos, no solo para este país, sino también para Europa, la economía mundial, qué impactos tiene para América Latina. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Nos vemos en una próxima semana. Un placer. Gracias, Lorenzo. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.